háganlo bien. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al diputado secretario se sirva pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Barradas Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Bellicia Rosique Pascual. Beltrán Tenorio Armando. Calderón Mena Javier. Cano Gómez Edgar Daniel. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Juárez Córdoba Almarrosa. Limón Córdoba Idalia. Yergo León María de la Cruz. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateo Fernando, presente. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Rosado Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda. Selván García Jesús. Soler Lanz Solange María. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum diputado presidente con 32 asistencias y 3 inasistencias. Gracias, diputado secretario. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito al diputado secretario justifique las inasistencias de los compañeros diputados Miguel Ángel Moeno Piñera, el diputado Jesús Selván García y el diputado Humberto Villegas Zapata. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12 horas con 45 minutos del día 25 de septiembre del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito a la diputada prosecretaria de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado,
correspondiente al día 25 de septiembre del año 2012. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de septiembre de 2012. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2012. 6. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 7. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo. 7.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Jesús González González de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que propone reformas a diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 7.2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la diputada Claudia Isabel Rosado Mendoza de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el cual exhorta a los integrantes de las comisiones competentes y al Pleno de la 62 legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a verificar que sean realizadas las diligencias necesarias a efecto de que sea incluida en el presupuesto de egresos 2013 la asignación de recursos para la culminación de la obra del tramo carretero federal Balancante-Nosique en el kilómetro 67 más 900, en razón de los problemas técnicos que presenta. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la finalidad de que las acciones programadas tengan continuidad y conclusión en tiempo y forma. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada prosecretaria. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día que se acaba de leer. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, diputado secretario. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la aprobación en su caso de la acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de septiembre del año 2012, la cual se dispensó en su lectura en la sesión anterior, ordenándose fuera circulada a los integrantes de esta legislatura para que expusieran por escrito sus observaciones en su caso, y no habiéndose recibido observaciones a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta citada ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de septiembre del año 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El punto quinto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de septiembre del año 2012, por la que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía
la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, la dispensa de la lectura del acta de fecha 20 de septiembre ha sido aprobado por unanimidad. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de septiembre del año 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia por la que solicito a la diputada prosecretaria de lectura a los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 25 de septiembre del año 2012. Oficio signado por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno Federal relacionado con la iniciativa con proyecto de ley presentada el 25 de agosto de 2011 por el diputado Andrés Ceballos Ábalos, lo anterior para conocimiento de esta legislatura. 2. Oficios enviados por los honorables congresos de los estados de Hidalgo, Yucatán y Guanajuato, en los cuales comunican a esta legislatura en el primero, que en sesión pública ordinaria efectuada el día 1 de septiembre del año en curso, la 61ª legislatura del Estado de Hidalgo dio apertura al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional y en sesión de la Diputación Permanente de fecha 29 de agosto de 2012, eligió a los integrantes de la directiva que fungirán durante el mes de septiembre de 2012. En el segundo, comunican que la 49ª legislatura del Estado de Yucatán, en sesión ordinaria del Pleno de fecha 1 de septiembre de 2012, integró la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la citada legislatura. En el tercero, informan la apertura y clausura del primer periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, lo anterior para conocimiento de este H Congreso del Estado. 3. Oficios circulares remitidos por la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, por el que en el primero adjunta copia simple de la iniciativa de decreto aprobada por la mencionada legislatura en sesión extraordinaria, celebrada el día 13 de septiembre del 2012 y turnada al Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, mediante la cual se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 21, recorriendo los subsecuentes de la Ley General de Educación. En el segundo, remiten copia simple de la iniciativa de decreto por el cual se adiciona un subtítulo denominado Trastornos mentales y del comportamiento. Enseguida, el numeral 162 de la tabla de enfermedades del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo y se reforma el párrafo tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del citado Estado. Lo anterior y en caso de estimarlo oportuno esta legislatura, se adhieran a los mismos y apoyen a través de similar acción legislativa y lo comuniquen al Congreso de la Unión. 4. Oficio enviado por el secretario de la Mesa Directiva del H Congreso del Estado de Baja California Sur, en el cual anexa copia simple del punto de acuerdo por el que el Congreso del citado Estado exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión a que, derivado de la importancia social y económica en el país de la materia pesquera y acuícola, de las responsabilidades legislativas que se le presentan, derivadas de la revisión y ratificación de tratados internacionales signados por México en materia de pesca y acuacultura, y de la conveniencia de especializar un área en la materia de pescas y acuacultura, a que el Pleno de esa Cámara apruebe la conformación de una Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable, en lo cual ese cuerpo legislativo beneficiaría ampliamente a los pescadores del país.
lo anterior para conocimiento de esta legislatura y adhesión en su caso al mismo. 5. Escrito presentado por los ciudadanos Rogelio Eduardo Barriga Díaz y Hugo Arturo Cuba Gutiérrez, por el cual hacen diversas manifestaciones en relación a las iniciativas presentadas de la Ley de Educación para el Estado de Tabasco, de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Tabasco y los proyectos de los nuevos municipios de Vicente Guerrero, Tecolutilla y La Venta, la Ley de Transparencia y la Ley de Salud. 6. Oficio remitido por el diputado José Dolores Espinosa May, presidente de la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, solicitando se regrese a comisiones el dictamen original que fue aprobado en fecha 25 de julio de 2011. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada prosecretaria. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura la diputada prosecretaria es el siguiente. En lo concerniente al oficio asignado por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno Federal relacionado con la iniciativa con proyecto de ley presentada el 25 de agosto de 2011 por el diputado Andrés Ceballos Ábalos, esta soberanía se da por integrada y se ordena turnarla a la Comisión Orgánica de Equidad y Género para su conocimiento y atención, que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción 30ª, inciso C, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En relación a los oficios enviados por los honorables Congresos de los Estados de Hidalgo, Yucatán y Guanajuato, respectivamente, esta soberanía se da por enterada y se ordena su archivo para los efectos legales y administrativos a lo que haya lugar. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes, se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. Por lo que respecta a los oficios circulares remitidos por la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnar al primero a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. De conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso H del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. El segundo se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso H del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En cuanto hace al oficio enviado por el secretario de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarla a la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. De conformidad con el artículo 63, fracción 15ª, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En lo que respecta al escrito presentado por los ciudadanos Rogelio Eduardo Barriga Díaz y Hugo Arturo Cuba Gutiérrez, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarla a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Educación, Cultura y Servicios Educativos, de Asuntos Indígenas y Agrarios, de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Salud Pública, para su conocimiento y trámite respectivo de conformidad con el artículo 63, fracciones segunda, inciso G y H, octavo, inciso A, 22ª, 12ª, inciso B y 9ª del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Por último, por lo que se refiere al oficio remitido por el presidente de la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia,
Esta soberanía se da por enterada y se ordena devolver el dictamen a que se refiere a la comisión citada para los trámites conducentes. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativa de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la voz al diputado Jesús González González, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación. Diputado Manuel Antonio Olín Barjau, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Asunto: iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. De conformidad con las facultades que me confieren los artículos 33, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, asimismo como el artículo 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en mi carácter de diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, tengo a bien presentar ante el Pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, al tenor de la siguiente. Exposición de motivo. A través del suplemento número 7059, diagonal C, al periódico oficial del Estado de Tabasco, de fecha 1 de mayo del 2010, se publicó decreto número 008, aprobado por esta legislatura, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, quedando establecido en nuestro Estado el impuesto vehicular estatal. A partir de esa fecha, hemos observado que se ha dado el comportamiento en el resto de las entidades federativas respecto a contribuciones similares, destacándose que algunos han optado por establecer subsidios fiscales para el pago del impuesto local derivado de la tenencia o posesión de los vehículos, ya que la eliminación total afecta a la hacienda estatal y la municipal. Y precisamente en ese es el punto que debemos observar con total seriedad y sin apasionamiento de ninguna especie. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con la sociedad de legislar con profesionalismo y procurar el desarrollo integral del Estado. Por ello, es indispensable plantear las preguntas de manera de reflexión del por qué otras entidades han optado por el subsidio fiscal y no la eliminación total del impuesto. La respuesta resulta de un trabajo minucioso que he realizado con los conocedores en la materia. Ha resultado que la eliminación total del impuesto estatal vehicular traería serias repercusiones en los ingresos estatales y que, en mi opinión, sería un suicidio y no amor para el Estado. ¿Por qué no solamente dejaría de percibir el Estado de manera directa alrededor de 250 millones de pesos, según proyectado para el presente ejercicio fiscal, sino que además es de observarse que el ingreso de aquel impuesto juega en el cálculo de las participaciones federales que recibe el Estado, mismo que se vería disminuida al no contar con ingresos algunos por concepto de impuesto vehicular. En igual forma, se vería afectada las participaciones municipales que reciben los 17 ayuntamientos en el Estado, porque al verse disminuidos los ingresos por concepto de impuesto vehicular estatal, se ven disminuida
el cálculo de las participaciones que perciben los municipios. La buena noticia para los paisanos de este decreto es que propongo adecuar nuestro marco normativo para establecer un subsidio del 100% en el pago de dicho impuesto a los vehículos y motocicletas con el valor total del vehículo hasta 300,000 pesos. Repito, la buena noticia, propongo adecuar nuestro marco normativo para establecer un subsidio al 100% en el pago de dicho impuesto a los vehículos y motocicletas con valor total del vehículo hasta de 300,000 pesos. Propongo, además, que para otorgar el subsidio fiscal, los tenedores o usuarios de vehículos no deberán tener adeudos anteriores al ejercicio fiscal en que se solicite. El contribuyente deberá tramitar el pago dentro de los primeros 4 meses del ejercicio fiscal del que se trate y el solicitante deberá acreditar estar al corriente en el pago de sus impuestos estatales, tales como el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre el hospedaje, así como los impuestos municipales, caso concreto del impuesto predial y los derechos del agua potable. Con ello, con la finalidad de fomentar la cultura del pago de contribuciones y de estimular la recaudación estatal y municipal para los efectos que tenga un mejor impacto en el cálculo de las participaciones estatales y municipales. En suma, presento esta iniciativa con sensibilidad social que tiene beneficios para todos los tabasqueños, sobre todo hacia quienes menos tienen, ya que no pagarán el impuesto vehicular estatal siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos para ello, y que al mismo tiempo es responsable porque estimula a gobernados a contribuir con el gasto público con el resto de sus obligaciones tributarias y a la vez preserva el interés público al permitir que tanto el Estado como los municipios perciban los recursos correspondientes por concepto de participaciones federales y locales, lo que evidentemente se traduce en beneficio para los gobernados y abona el desarrollo social y económico del Estado. Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 53/M y se adiciona el artículo 53/N a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco para quedar como sigue. Artículo único. Se reforma el artículo 53/M y se adiciona el artículo 53N a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco para quedar como sigue. Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 53/M. Los vehículos que refieren los supuestos de la fracción 1 del artículo 53D y fracción 1 del artículo 53/E de la presente ley, con valor total del vehículo de hasta 300,000 pesos, gozarán de un subsidio del 100% en el pago del impuesto vehicular estatal. Para tal efecto, los tenedores o usuarios de vehículos no podrán y no deberán tener adeudos por ejercicios fiscales anteriores del referido impuesto estatal. Asimismo, deberán acreditar estar al corriente en el pago de sus contribuciones, tanto estatales como municipales. La solicitud de subsidio deberá presentarse ante las autoridades fiscal competente dentro de los 4 primeros meses del ejercicio fiscal de que se trate. 53/N. Los beneficios fiscales a que se refiere la presente sección no darán derecho a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, salvo lo previsto en el artículo 53/M, el cual
entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año 2013. Segundo, la Secretaría de la Administración y Finanzas deberán realizar las medidas administrativas que determinen necesariamente para el mejor cumplimiento de las disposiciones en el contenido del presente decreto. Atentamente, diputado Jesús González González, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias. La iniciativa de decreto que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción quinta, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Isabel Rosado Mendoza, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Buenas tardes a los medios de comunicación y con el permiso de la mesa directiva, la que suscribe diputada Claudia Isabel Rosado Mendoza, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda, 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, artículos 71, 72, fracción 2 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y el artículo 74 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, someto a la consideración de esta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Antecedentes. La población del municipio de Tenosique, Tabasco, requiere de la culminación de los trabajos de la obra del tramo carretero federal Balancán-Tenosique en el kilómetro 67 más 900, que no ha sido terminada desde el año 2010. Con fecha 26 de abril de 2012, fue aprobado y turnado por el Pleno de la 60ª legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco un punto de acuerdo mediante el cual se invita y se exhorta al titular del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en la entidad a efecto de que informe los motivos por los cuales la obra del tramo carretero federal Balancán-Tenosique en el kilómetro 67 más 900 no ha sido terminado, solicitando su pronta reparación en razón de que representa el principal acceso al municipio de Tenosique, Tabasco. En respuesta a este exhorto, mediante el oficio número 26.6.26.415, 052, /2012, el titular del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Tabasco manifiesta las siguientes consideraciones. Primero, que dicho tramo se encuentra en una zona pantanosa y que en ocasiones diversas se han presentado hundimientos, por lo que hay que desarrollar trabajos de sobreelevación para recuperar el nivel que resante y evite el corte de comunicación con el municipio de Tenosique, Tabasco. Segundo, que en razón de lo anterior, el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Tabasco solicitó un diagnóstico geotécnico de dicho tramo para desarrollar una o varias propuestas de solución. Tercero, que hecho lo anterior, entre varias soluciones temporales factibles, se optó por la de hacer uso de inclusiones rígidas de Montero con F'C igual a 50 kilogramos por centímetro cuadrado de 30 centímetros de diámetro y de una longitud de 8, 10 y 12 metros para reducir los asentamientos que inducirían el terraplén que se conformaría para recuperar el aleamiento vertical de la carretera. Asimismo, construir una alcantarilla cimentada con micropilotes
de 6 pulgadas de diámetro y 25 metros de longitud, la cual funcionaría como un vaso comunicante para mantener los mismos niveles de aguas en ambos lados. A pesar de que esta parte de la carretera se estabilizó con dicha solución, el tramo donde se construyó la alcantarilla falló y es donde actualmente se refleja el problema. Cuarto, que actualmente la Unidad General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones, Delegación Tabasco, está elaborando un dictamen para determinar qué solución se dará para evitar la interrupción del tráfico hacia el municipio de Tenosique, Tabasco, con la condicionante de que dicho tramo estará operando bajo las condiciones de restricciones de velocidad hasta en tanto no se tengan autorizados los recursos para el estudio al proyecto y construcción de un viaducto, que es la solución definitiva. Quinto, que siendo facultad del H. Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, segundo párrafo y 36 de la fracción 43ª de la Constitución Política del Estado de Tabasco, aprobar los puntos de acuerdo que los diputados o las fracciones parlamentarias propongan a la legislatura. Para gestionar ante las instancias competentes el apoyo a la población que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña y conforme a lo previsto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración del Pleno la siguiente propuesta. Punto de acuerdo. Único. Se exhorta a los integrantes de las comisiones competentes al Pleno de la 62ª legislatura, a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a verificar que sean realizadas las diligencias necesarias a efecto de que sean incluidas en el presupuesto de egreso 2013 la asignación de recursos para la culminación de obra del tramo carretero federal Palancán-Tenosique en el kilómetro 67 más 900, en razón de los problemas técnicos que presenta. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con la finalidad de que las acciones programadas tengan continuidad y conclusión en tiempo y forma. Transitorio. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites que correspondan para hacer llegar a sus destinatarios el presente punto de acuerdo para su debido cumplimiento. Sufragio efectivo, no reelección. Reelección, diputada Claudia Isabel Rosado Mendoza. Con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito sea considerado el punto de acuerdo propuesto con carácter urgente y de urgente resolución y se obvia el trámite de enviarlo a la comisión parlamentaria correspondiente. Gracias. No lo pasó. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de tornar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al diputado secretario se sirva consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Un madrigal en Tacotalpa. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobada como urgente por la mayoría de los diputados presentes. Gracias, diputado secretario. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en su discusión
se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. Nos vamos hasta... De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de la Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Diputado presidente, la propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a los integrantes de las comisiones competentes y al Pleno de la 62ª Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a verificar que sean realizadas las diligencias necesarias a efecto de que sea incluida en el presupuesto de egresos 2013 la asignación de recursos para la culminación de la obra del tramo carretero federal Balancán-Tenosique en el kilómetro 67 más 900 en razón de los problemas técnicos que presenta. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con la finalidad de que las acciones programadas tengan continuidad y conclusión en tiempo y forma. Transitorio, se instruye al oficial mayor para que realice los trámites que correspondan para hacer llegar a sus destinatarios el presente punto de acuerdo para su debido cumplimiento. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. Y el compañero legislador que desee hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. La diputada Almarosa. Son 3. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Juan José Martínez Pérez, la diputada Alma Rosa Juárez Córdoba y el diputado Jesús González. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Martínez Pérez, hasta por 15 minutos. Diputado, ¿cuál fue lo que leyeron?
Diputado presidente de la mesa directiva, medios de comunicación, diputadas, diputados, público en general. De acuerdo a los análisis de la cuenta pública, en los procedimientos resarcitorios me encontré algo que me llamó la atención, porque es ya algo viejo, pero en sí el procedimiento en el que dicta nuestro querido Contralor Roger Pérez Éboli es el que me llama la atención, el cual pues no se le ha dado el seguimiento adecuado y quedan pendientes de resarcir estos observaciones del órgano de fiscalización y a la fecha no se han resarcido. Dice, en cumplimiento del decreto de calificación de cuenta pública del ejercicio fiscal 2006, en cumplimiento del ordenado en el considerando 10º de decreto en comento, se informa del seguimiento a la observación pendiente de solventar del primer trimestre de 2006 respecto al Servicio Estatal de Empleo en la cuenta de deudores diversos, en el saldo por 434,330 pesos relativo a importes de cheques alterados y cobrados por sumas superiores al documento original, existiendo una demanda de juicio ordinario mercantil radicada en el expediente número 561/2005, así como de la denuncia penal expediente número E-11-1338/2004, radicado en la Subdirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, mediante oficio DAJ-163/2011, de fecha 10 de octubre de 2011, signado por el maestro en auditorías Miguel Ángel Pérez Pérez, director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico. Se informa la resolución del procedimiento administrativo número SEDECO-DAG-DL-RL-I-EL-PA001/2011, que emitió la Secretaría de Desarrollo Económico, en la cual ordena inscribir en el Registro Estatal de Servidores la sanción impuesta a los ciudadanos Reyes Alvarado Pimienta con un apercibimiento privado y al ciudadano Raimundo Sánchez Jorge en una amonestación privada, ambos adscritos al Servicio Estatal de Empleo. Asimismo, se informa mediante tarjeta informativa AP-11-1338/2004, cheques alterados BBU Bancomer S.A. de fecha 6 de julio de 2012, emitido por el licenciado Reyes Alvarado Pimienta. Lo siguiente: hasta la presente fecha, la autoridad investigadora no ha logrado localizar el presunto responsable ni se ha tenido notificación alguna de la petición para citar a los beneficiarios de los cheques alterados, motivo por el cual y con el fin de obtener información documentada, la Dirección General del Servicio Estatal de Empleo giró oficio al señor Procurador General de Justicia del Estado, solicitándole información escrita del estado actual de la averiguación y si será o no posible la localización del presunto responsable y qué había pasado con la petición para que se citara a declarar a los beneficiarios a nombre de los cuales habían sido depositados los cheques que resultaron alterados, estando pendiente que el ciudadano Procurador General de Justicia dé respuesta a la petición. Y en el 5.6 dice cumplimiento del decreto de calificación de cuenta pública del ejercicio fiscal 2005. En cumplimiento al ordenado en el considerando 11º del decreto multicitado relativo al crédito actualizado de 424,653.61, determinado a exservidores públicos del Servicio Estatal de Empleo con oficio SAF diagonal SI diagonal 973 diagonal 2011 de fecha 14 de octubre de 2011, la Secretaría de Administración y Finanzas informa que mediante acta circunstanciada de fecha 20 de agosto de 2011 hace constar la imposibilidad de iniciar procedimiento administrativo de ejecución PAE
debido a que no se localizó el domicilio proporcionado. Asimismo, con oficio SAF, diagonal SI, diagonal UF, diagonal 980-2012, de fecha 10 de julio de 2012, la Secretaría de Administración y Finanzas remite la misma información. Estos casos que encontramos ahí en la revisión, pues ya son casos anteriores y lamentablemente no se hacen las denuncias pertinentes. Hay una denuncia mercantil en el caso de algunos cheques, en los demás ni siquiera está la demanda, vamos a llamarle penal, contra los funcionarios y contra los responsables que en determinado momento cobraron los cheques que se prestaron para hacer esta jugada y este desfalco al erario público. Es algo muy importante para darle seguimiento, que yo espero que la Comisión de Hacienda pues tenga injerencia sobre ello y que de alguna manera nos diga qué es lo que va a pasar con esto. Y pedirle al ciudadano Roger Pérez Évoli que pues nos diga, porque él nunca ha sancionado de manera correcta las anomalías que hemos encontrado en las cuentas públicas. Es algo en lo que hemos estado viendo nosotros, no de ahorita, sino ya de tiempo. Y también les quiero informar que voy a entregar las cédulas del personal que recibió la compensación del CECITE completa, ya no la hicieron llegar, está completa aquí. Es lamentable que hay secretarias que ganen de compensación 1,000 pesos, habiendo una secretaria que le dieron 110,000, choferes que les dieron 2,000 pesos y algunos les pagaron hasta 70,000 pesos a algunos funcionarios aquí. Aquí están las listas completas, se las vamos a dar a los medios de comunicación. Entrego copia al presidente también de la mesa directiva para que las haga llegar a nuestros diputados, y entrego copia del avalúo del edificio, del inmueble, a la presidencia para que la gire también a nuestros diputados y a la comisión para que revisen el avalúo. Es un avalúo hecho por una persona capacitada, por una persona que es responsable, es perito responsable evaluador, tiene cédula profesional, es el ingeniero Crispín Torres Luna. Aquí tengo el avalúo en mis manos, el original, la copia se la voy a entregar al presidente para su uso y para que la haga girar también a la comisión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Por hechos, rectificación de hechos. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la voz a la diputada Lorena Burregar hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. He solicitado el uso de la voz para rectificación de hechos. Me parece que el diputado Juan José Martínez ha tocado un tema que es muy importante, y es el tema de los avalúos, que ya en la sesión pasada yo informé a esta soberanía de la solicitud que hice a la presidenta de la Comisión Inspectora de Hacienda para que se instruyera al órgano superior de fiscalización de solicitar avalúos del predio del Instituto Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, no solamente al Colegio de Ingenieros Civiles, sino al Colegio de Peritos Evaluadores y al Colegio de Arquitectos, que sean avalúos que se hagan por separado. De manera recurrente y sistemática, hemos venido distintos diputados a esta tribuna a hablar sobre las deficiencias que se han venido presentando en relación al tema de cuentas públicas, al tema de la calificación en el manejo de los recursos públicos. Y he escuchado a muchos compañeros la insatisfacción que existe en cuanto al desempeño del órgano superior de fiscalización, que nada más se concreta a revisar procedimientos y a señalar que se hicieron observaciones y que ya fueron solventadas. Aquí habría que preguntarse en qué consiste la solventación de las observaciones, porque no solamente se trata de que satisfagan al órgano superior de fiscalización, sino que todos los diputados quedemos satisfechos cuando vayamos a emitir nuestro voto a favor o en contra, si las cosas se están haciendo bien o no. En los municipios, en distintos municipios del Estado, cada presidente municipal presenta su cuenta pública. Y resulta que se presenta ante el órgano superior de fiscalización, estos hacen las observaciones y dicen que ya fueron solventadas.
pero nunca en realidad los diputados tenemos acceso a esa información porque hay que hacer toda una tramitología para que te la entreguen. Yo el año pasado solicité a la Comisión Inspectora de Hacienda 1 se me entregaran un informe de resultados que hasta el día de hoy no lo he recibido y tampoco recibí ninguna respuesta de esta comisión. Pero creo que aquí lo importante es que vayamos al fondo del asunto como legislatura, que no esperemos a que llegue la siguiente legislatura para que nos digan que empezaron a escarbar y que resulta que nosotros fuimos omisos, cuando no lo fuimos, no voluntariamente, sino porque la ley a los diputados no nos dan las facultades suficientes para meter las narices como quisiéramos en todos lados. Existen sobreprecios en el metro de pavimento, en el metro de banqueta, sobreprecios en la adquisición de insumos de los ayuntamientos y resulta que nosotros no podemos hacer nada y simple y sencillamente nos tenemos que conformar con que el órgano superior de fiscalización nos dicen que ya fueron solventados esto. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer como legislatura? Tenemos que revisar cuáles son las facultades que tiene un diputado o que tiene las comisiones en su conjunto para meternos más en el tema y poder dar resultados. En el caso de quienes somos diputados y que hemos insistido reiteradamente en esto, nos dicen que lo que intentamos hacer es desestabilizar, es cobrar venganzas o cobrar facturas. No se trata de eso, se trata de cumplir con la función que los ciudadanos nos encomendaron, pero la ley nos impide esa función. En el presupuesto mismo, en la integración presupuestal, nosotros no tenemos la facultad como diputados de modificar el presupuesto, sino simple y sencillamente de aprobar lo que nos envía el Ejecutivo. En fin, hay una serie de restricciones que nosotros tenemos como legisladores, que cada una de las legislaturas que nos han antecedido han venido cediendo facultades de fiscalización, porque así ha convenido a cada legislatura o a cada ejecutivo. Y no hemos podido hacer nada. Y tampoco se trata de que ahora en el caso nuestro, que hemos perdido la gobernatura del Estado y que va a gobernar un partido distinto al otro, empecemos a abrir indiscriminadamente la ley orgánica del Poder Judicial o del propio Poder Ejecutivo o la del propio Poder Legislativo. Hay una serie de iniciativas que se presentaron aquí para dar recuperar atribuciones, que debiera ser esa la función del legislador, de fiscalizar correctamente y además de tener injerencia en el tema del presupuesto o de las cuentas públicas, pero con mayor libertad. Desafortunadamente eso no se ha hecho. El diputado Martínez planteaba aquí la presentación de un avalúo que me parece a mí que es correcto. Sí, pero necesitamos avalúos que tengan el peso jurídico para que se presenten y podamos demostrar que hubo en el caso del Instituto de Participación Ciudadana, daño patrimonial, que se demuestre y que se finquen las responsabilidades que correspondan. No se trata de buscar chivos expiatorios al final de la legislatura, se trata de que por lo menos intentemos al final de la legislatura hacer algo. Hay condiciones para hacerlo, se necesita voluntad política, pero se necesita también tenerlos bien puestos para llamarle a las cosas por su nombre y que actuemos en consecuencia. Es cuanto, diputado presidente. Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil, hasta por 5 minutos. Honorable Congreso del Estado, sin duda el tema del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y el inmueble adquirido, pues sigue siendo el centro del debate estatal en torno a la cuenta pública. Yo no he compartido mucho ese criterio porque estamos en un tema que significa menos del 1% del total del gasto público estatal. Y ciertamente tenemos que cuidar hasta el mínimo centavo de los tabasqueños, pero no descuidemos
los pesos. De cada 100 pesos solo se revisó el 10%. Ahora, el tema de fondo ahorita, y qué bueno, y ahí sí lo celebro, en torno al inmueble del Instituto Electoral, es qué va a decidir esta legislatura. Llevamos 3 años casi diciendo que un informe de resultados del órgano superior de fiscalización no puede estar por encima de las facultades constitucionales que residen en este Congreso. El órgano tiene autonomía, sí, pero autonomía administrativa. No es un cuarto poder, es un órgano técnico al servicio de este Congreso. Yo me pregunto y dejo la reflexión a este honorable Congreso. El informe de resultados que avala Rullán en torno al inmueble dice en su página 13 que hay asentamientos en la parte baja del inmueble y en el estacionamiento, entre otras dice, deja más observaciones, pero que ya todas fueron solventadas en su totalidad. Es decir, a la visión de Rullán no pasa nada en ese inmueble. Todo está bien, todo está en orden. Y es el informe de resultados. Soy de la opinión que el Congreso del Estado, no solamente en ese asunto, sino en todos, debe ejercer sus facultades constitucionales y no decir, como se ha hecho en 2 años anteriores, por solo mencionar esta legislatura, que lo que dice el informe de resultados ya no puede ser modificado. Es decir, para el órgano superior de fiscalización ya todo está resuelto en el caso del inmueble. Y la realidad nos dice que hoy está en reparación porque tiene anomalías. Jurídicamente tenemos que resolver este asunto y dejar un precedente para el quehacer legislativo de Tabasco. Lo vuelvo a reiterar, no comparto el criterio de quienes dicen que el informe de resultados tiene que ser acatado al pie de la letra. Eso es falso. Tenemos que, insisto, ejercer nuestras facultades como representantes populares. Y esto del inmueble es una pequeña muestra de lo que se debe de hacer en el conjunto del presupuesto público de Tabasco. 90 pesos de cada 100 no fueron revisados en el 2011. Ese es el punto medular, no tanto el referente del inmueble. Nos centramos en el árbol y perdimos de vista el bosque, y no podemos los diputados quedarnos con esa visión. Pero repito, y el centro del debate está en que si esta legislatura va a ejercer sus facultades constitucionales, o una vez más vamos a decir, ya Rullán dijo que todo está bien. Ese es mi exhorto. Ojalá veamos con detenimiento este asunto y no olvidemos, nadie está por encima de la soberanía estatal. Ningún informe de resultados está por encima de la Constitución. Yo siempre lo he tenido claro, pero siempre se me ha dicho de enfrente que lo que dice el OSFE es palabra de rey. Y eso no puede seguir sucediendo por 3er año consecutivo en esta legislatura. Muchas gracias. Bien, se le concede el uso de la voz.
por rectificación de hechos. Por rectificación de hechos. Sí, permítamos, diputada, por favor. Se le concede el uso de la voz al diputado Luis Felipe Madrigal hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente, miembros de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público asistente y medios de comunicación. Yo no vengo a defender a nadie, pero sí quiero evitar eso que pasa en mi estado, porque desafortunadamente aquí todo se politiza, todo. Y cuando se inicia una campaña mediática, no acaban hasta que lo vean en el agujero, ya tenga o no tenga la culpa. Esto es cuestión de percepción. El PRD, por ejemplo, en el caso de su coordinador, mi amigo, su percepción es de que todo lo que diga la OSPE es mentira hasta que se demuestre. Yo le digo, ¿cómo nos veríamos nosotros como Congreso que su órgano técnico, nosotros estemos desconfiando de él? Se parte de que hay confianza, no desconfianza total y absoluta. Ustedes, cuando él emite ustedes creen que se vería muy bien que le dijéramos, mira Rullán y compañía, no estamos de acuerdo con tu dictamen y necesitamos que lo cambie porque la prensa y la oposición así lo quiere. Imagínate en cómo quedaríamos y cómo quedaría el supuesto órgano que ustedes quisieran poner. ¿Es cuánto, diputado presidente? Alusiones personales. Por rectificación de hechos, sí. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil. Adelante, hasta por 5 minutos. Honorable Congreso, por la alusión que el diputado Madrigal hace un momento, en lo personal, y perdón por hablar en primera persona, siempre he tenido la visión de que a cualquier profesional, llámese Hugo, Paco o Luis, hay que darle la confianza hasta que demuestre lo contrario. Está a todas luces claro, y no me deja mentir el informe de resultados, página 13, diputado, lo tengo casi de memoria, donde dice que hay asentamientos en la parte baja y en el estacionamiento, coma, entre otras, coma, pero ya todo solventado en su totalidad. Así dice el informe que recibimos en la Comisión Inspectora de Hacienda número 1. Y traducido a términos coloquiales, yo diría que a la visión del órgano todo está perfecto, todo está en orden y todo está bien. Y la realidad, porque ya fuimos a visitar el inmueble, los diputados de la Inspectora de Hacienda número 1, las cosas no son como se nos dice en el papel, como se nos dice documentalmente. Y repito, a veces no me explico por qué, pero el centro del debate estatal de la cuenta pública es ese inmueble. O sea, menos del 1% del presupuesto ha sido el gran debate estatal. Repito, es una excelente oportunidad para que se revise legalmente, no en términos políticos, qué es lo que vale más, el informe de resultados o una facultad constitucional que tenemos que ejercer los representantes de la soberanía popular. La responsabilidad no es de poca monta, es la confianza ciudadana en quienes tenemos la responsabilidad de vigilar el correcto ejercicio de los recursos
del pueblo de Tabasco. Y yo reitero, no tengo duda, lo digo de cara al pueblo, no puede estar el informe de resultados por encima de la Constitución Política de Tabasco. También lo digo, el órgano técnico auxiliar de este Congreso no puede estar por encima de este Congreso. Sería una aberración lógica y jurídica concebirlo de otra manera. De tal manera que no es que se pretenda descalificar en automático. Estoy tomando como punto de referencia el tema que hoy preocupa y ocupa prácticamente a muchísimos tabasqueños. Para mí el tema de fondo es otro, que el 90% no se revisó, ese es lo delicado, pero el inmueble ahí está en el centro del debate. Bueno, tomémoslo como punta de lanza para por primera vez en esta legislatura dejemos claro, informe de resultados contra Constitución política. Y ojalá tomemos una decisión apegada a la máxima carta jurídica de los tabasqueños, nuestra Constitución política. Muchas gracias. Por alusiones personales, se le concede el uso de la voz al diputado Luis Felipe Madrigal, hasta por 5 minutos. Con el permiso de todos ustedes, ya lo declaró aquí el diputado Juan José. Eso no es lo que cuenta, lo que cuenta es, el fondo de todo es el 90% de las obras que no fueron supervisadas. ¿Sí? Así lo dijiste. Ok. Imagínese este Congreso. ¿Cuánto se invertiría si nosotros los diputados tuviésemos que salir a checar documental y físicamente toda la inversión de todo el año? Primero, nosotros no tenemos aquí, porque el órgano técnico es quien tiene los elementos suficientes en personal, en recursos económicos, en presupuesto, en todo, para estar permanentemente, desde que se inicia una obra, empiezan a llegar las facturas de material o de mano de obra, etcétera, o los anticipos que se le dieron a los contratistas en caso de ser por contrato. Allí es donde empieza el órgano técnico a supervisar, a darle seguimiento físico, documental y físicamente. Al final de cuentas, descansamos en lo que ellos nos digan, porque imagínense ahora que cada uno dijera, vamos a ir porque me interesa tal obra o porque queremos que sea el 60% de las obras lo que tengamos que revisar. A lo mejor el 60% no tiene observaciones del órgano técnico, que esto es sobre el que descansamos. Sería tanto como descalificar unas encuestas, por ejemplo, de los mejores encuestadores de Estados Unidos o de México, donde que nos digan, oiga, ¿cómo es posible aquí que venga una encuestadora para ver quién va a ser el candidato de tal partido al gobierno del Distrito Federal y solamente haga 1.500 muestras? Por favor, hombre, ¿dónde van a creer que 1.500 muestras son capaces de darnos un resultado cercano a la realidad? Pues así es, 1.500 muestras en el DF dan el resultado de una realidad, porque es mediante un método específico, es aleatorio, no total. Y además, diputado, el presupuesto, verdaderamente lo que se gasta, el 80% del presupuesto, y todos lo saben, y usted lo sabe, porque además ha sido funcionario público, sobre todo en lo relacionado a presupuestación y planeación.
Y sabe que la mayor parte de los recursos se pagan en personal, en salarios, en gasto corriente, en combustible, en llantas, en papelería, en refacciones, etcétera. Entonces, ¿cómo quiere usted? Que se vaya a pasar lista a ver quiénes están desde el principio del año hasta el 31 de diciembre, a ver si llegan todos los empleados para poder... No, usted lo sabe. Por favor, vamos a dejar de descalificar, vamos a terminar con esta cuestión que nos hace daño a todos los diputados que integramos esta legislatura, que ese es el único fin que yo persigo. Usted es mi amigo, no se trata de enfrentarnos ni de nada por el estilo, sino de todos modos, ya ganaron pues. Gracias, presidente. Por alusiones personales, se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil, hasta por 5 minutos. Honorable Congreso, confieso que ya me dejó sin armas para el debate diputado Madrigal, porque ya se contestó él solito. Nada más un dato de precisión, diputado. El 80% del presupuesto de Tabasco no se va en el gasto corriente, se va el 95%. Bueno, eso me permite ver que usted ya se contestó lo que aquí planteó. Es un eufemismo decir que revisar, usted decía el 60% del presupuesto público, porque saldría muy caro revisar, digamos, el 100% del gasto público en Tabasco. Yo digo categóricamente que eso es una especie de falacia que no puede soportarse en la realidad. Y lo decía el diputado con razón, prácticamente nuestro gasto es gasto corriente. No hay obra pública en Tabasco. La que hay es con dinero federal, con lo que la federación ejerce en la entidad, pero del presupuesto estatal, pues prácticamente no hay obra pública. De tal manera que revisar el gasto público en Tabasco es lo más barato del país. Es nada más ponerse a revisar los gastos administrativos. No hay que perdernos mucho en el campo porque no hay obra, no hay nada. Lo que existe en Tabasco es, repito, dinero federal. Por lo tanto, quien dice que es muy caro revisar el gasto público en Tabasco y que por eso solamente se revisa el 10%, falta a la verdad. Y no podemos equiparar una muestra técnica de presupuesto con una encuesta de mercado o con una encuesta de carácter electoral. No son comparables, diputado. Nada que ver una tendencia de opinión pública con el cuidado del recurso del pueblo. No puede ser encuestable un ejercicio de cuenta pública. No, es una muestra técnica la que se realiza. Tan tengo la razón que el órgano superior de fiscalización hace muestras en la vida municipal a veces hasta del 100%. Y la más pequeña que hace rebasa siempre el 70%. Ahí está documentado, eso no estoy diciendo nada nuevo. Y yo he dicho, y lo voy a decir por primera vez público, que no tenemos un órgano superior de fiscalización. En el mejor de los casos, tenemos un órgano municipal de fiscalización. Eso de superior como que quedó muy grande. No se ha cumplido con las facultades que su autonomía le confiere. Y no es, lo digo con pena ajena, órgano superior de fiscalización. Y por ser benevolente yo diría es un órgano municipal de fiscalización,
ahí sí, con lupa, revisan las cuentas municipales, se meten a fondo, intervienen cajas, auditan, hacen y deshacen, pero cuando hay que revisar a los poderes y a órganos autónomos, no les alcanza más que para el 10% como muestra. Por eso repito, usted mismo en su intervención facilitó la respuesta. Somos prácticamente gasto administrativo. En eso se consume el POA estatal, en gasto corriente. Tenemos la burocracia más cara del país. De tal manera que opino con conocimiento de causa, revisar el gasto público en Tabasco es lo más sencillo que puede haber en el ámbito nacional. No nos vamos a pasar días visitando obras, porque pues obra no hay del POA estatal, hay muy poca, todo lo demás es documento. Entonces, vuelvo a insistir, veámoslo con sentido crítico propositivo, ejerzamos nuestra facultad constitucional. Eso es lo que pido, que amparados en la Constitución, los diputados no le fallemos al pueblo, que conforme a la ley revisemos las cosas, pero que no se nos diga que el informe de resultados es algo inamovible. Eso es falso y lo reitero una vez más. Y con pena ajena, órgano municipal de fiscalización. Eso de superior no lo comparto. Por alusiones personales, se le concede el uso de la voz al diputado Luis Felipe Madrigal hasta por 5 minutos. Estos abogados, lo que no ganan, lo enredan, ¿eh? Ya me hiciste una bola. Dices que el 90%, eso es papelería, donde pagan nóminas, etcétera. Entonces, ¿cómo quieres que el 90%, tú estás diciendo que el 90% más sea revisado porque estás inconforme porque solo se revisó un 10%? Y de lo de la encuesta yo decía por el método aleatorio. Es decir, aquí les damos a los compañeros todas las obras, el catálogo que se hizo en el año y digan a cuál quieren. Si me dicen a todas les decimos, no, pues no se puede. Pero ya quiero terminar con este debate, preguntándole y diciéndole a mi compañero que si no será que en vez de lo que dice aquí, de que lo que quiere es que se respete la Constitución, la ley, etcétera, etcétera, ¿no será que lo que le pasa es una cuestión personal contra el órgano superior de fiscalización por haberle iniciado un proceso resarcitorio en lo de Macuspana? ¿Es cuánto? Por alusiones personales se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 5 minutos. Honorable Congreso del Estado, regreso por la alusión personal. Cita el diputado Luis Felipe un asunto de Macuspana, Tabasco. Es un asunto que ya revisó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Te voy a regalar una copia de la sentencia ya ejecutoriada, de que nunca pudieron comprobar lo que decía el órgano. ¿En qué consistía? Decían que se habían autorizado salarios por encima de los tabuladores oficiales. Es decir, que se había pagado de más.
Nosotros contestamos y dijimos, pásennos la lista y los nombres de a quién se supone que les pagamos de más. Nunca entregaron esa relación. Por eso fuimos a los tribunales, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entidad de carácter local, que habíamos tomado como una especie de oficialidad de partes para transitar hacia los órganos federales. Y no fue necesario. Aquí mismo, el Tribunal de lo Contencioso nos dio la razón jurídica. Si no hay lista, si no hay nombres de a quienes se supone que se había pagado de más, pues cayó por su propio peso. Le voy a obsequiar una copia de la resolución porque es un asunto jurídicamente superado. Y recalcar, casi muy poco en la vida he platicado con Francisco Rullán, quizás un par de veces. No tengo absolutamente nada en lo personal contra este señor, en lo absoluto, pero sí desde el punto de vista institucional, por supuesto, lo he dicho varias veces, no estoy de acuerdo en la forma en que se ha conducido como titular del órgano de fiscalización. Vamos a llamarle así, para no llamarlo de otra manera. Nunca mezclo, y no me gusta hablar en primera persona, pero la pregunta de usted me obliga a hacerlo, nunca mezclo las cuestiones personales con la actividad política. Y lo dejo claro, con Rullán, pues prácticamente hemos intercambiado opiniones un par de veces, pero repito y reitero, desde el punto de vista estrictamente institucional, no coincido con un fiscal que de cada 100 pesos solo revisa 10. Eso no lo comparto. Y lo digo públicamente y no es primera vez que lo digo. Dejar 90 pesos de cada 100 en la opacidad, pues no lo comparto ni lo compartiré nunca. Y le prometo, diputado, que mañana mismo tiene una copia de la sentencia en su cubículo y ojalá la lea bien. Por rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Valenzuela Pernas hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. El tema que nos ocupa no puede ser ni lo es un tema eminentemente político. Es un tema nada desconocido en la sociedad tabasqueña, es un tema muy ventilado, muy difundido. Y nosotros, como integrantes de esta soberanía, tenemos muy claro que si bien es cierto hay un organismo técnico auxiliar desconcentrado en apoyo al Congreso y que descansa en un titular que es el fiscal superior, también lo es, como decía el compañero diputado Peralta Fósil, que sería muy lamentable que renunciáramos a nuestras facultades constitucionales. Hay un informe en el que emite su opinión ya ante la Comisión Inspectora 1, el órgano superior. Pero eso no significa que nosotros renunciemos a las facultades del Congreso del 36, fracción 13ª, de supervisar, evaluar las funciones de un momento dado del órgano, el 40 constitucional, donde nace este organismo a nivel constitución y se reconoce que es auxiliar, el 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde existe una junta de coordinación como un órgano de gobierno, y las atribuciones de la misma, la 14ª, y por si fuera poco el reglamento interior del Honorable Congreso, el 63, fracción 6ª, inciso B. ¿De qué se trata? Hay facultades suficientes
para que nosotros, sobre todo los compañeros integrantes de la comisión inspectora, que en esta ocasión está haciendo la 1, soliciten mayor información al respecto. Desde el principio lo dijimos y nos enorgullecemos de ser representantes de la sociedad tabasqueña. Y allá afuera lo que se está demandando es claridad. Si el informe técnico y de resultados no es lo suficientemente claro con lo que se escucha, con lo que se lee en los medios y con lo que nos está demandando la sociedad, lo mínimo y más elemental en ejercicio de esa facultad constitucional es pedirle a quien hizo esa fiscalización que abunde, que ofrezca más. Al final serán los integrantes de la comisión inspectora quienes determinarán si fue suficiente lo que ofreció o no. Se hablan de cifras en las compras, se dice y se escucha y se lee de estructuras que no funcionan, hay mucho ruido. Y posiblemente, más allá de uno de los hechos contenidos en el informe técnico y de resultados, no le puede dar luz a la comisión inspectora. Coincido plenamente con el diputado. También coincido con lo que dice nuestro compañero Luis Felipe. No se trata de descalificar, pero sí de ejercer facultades. Hay dudas en la adquisición, en la infraestructura, en el dictamen. Y por si fuera poco, cualquiera que haya ejercido una carrera de contador o sobre todo de auditor, sabe que ante la mínima duda se solicitan compulsas o se solicitan un dictamen tercero cuando hay duda. No hay nada extraño en esto. Creo, y con todo respeto lo digo a los compañeros integrantes de la Inspectora 1, que si el informe técnico y de resultados no coincide con lo que se está diciendo allá afuera, señores, pida más información, dígale al fiscal superior que no es suficiente, no va a pasar nada, porque la facultad nuestra es la de supervisar, la facultad nuestra es la de aprobar, y el que aprueba tiene la facultad también, en contrario, de reprobar. No lo que se apruebe en la comisión inspectora pasa como en ventanilla en automático aquí. Ustedes tienen un privilegio. Si la información no es suficiente y no coincide, díganle, no basta el recorrido. Si ya hicieron el recorrido y a la vista de ustedes observaron lo que se está diciendo y no coincide con ese informe técnico, solamente ejerzamos las facultades por las que nos sentimos orgullosos de representar a la sociedad de Tabasco. Muchas gracias. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la voz al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Hago uso de esta tribuna. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Es un tema que pues no lo hemos venido, y se ha venido discutiendo desde hace 2 años en la cual inició esta legislatura. Y pues seguimos enfrascados en los mismos. El día de mañana la Comisión Inspectora de Hacienda visitará el municipio que yo tengo el honor de representarlos. Pues solamente hay 6 o 7 obras que van a revisar. Preguntaba sobre obras inconclusas que no terminaron, como es el caso de Pochitocal, cuarta sección San Miguel, un pavimento ahí de 600 metros lineales que se está todo quebrado, y pues no entró en la muestra. La obra inconclusa de un camino cosechero de Sunuy Patastal, que igual está inconclusa, la cisterna de agua potable de Madero Primera, y así no terminaría de enlistar las obras inconclusas, pero pues debido a que hay un órgano superior, entre comillas, de fiscalización, que decide en qué obra es la que va a visitar la Comisión Inspectora de Hacienda, pues ya no tenemos la facultad de decir que vayamos a visitar esa obra. El año pasado tuvimos la oportunidad de poder convencer a la Comisión Inspectora de Hacienda y llevarlos a obras inconclusas, que claro, o sea, inconclusa que quedó hasta ahora, como es el caso de un proyecto de agua potable de Emiliano Zapata que costó 5 millones de pesos y que nunca se culminó por desvío de recursos. Entonces, pues sí hay complicidad, hay un enorme contubernio de corrupción con el órgano superior de fiscalización,
para que las obras que no se hayan culminado, que provienen de recursos federales y que son ejercidos por el gobierno del Estado municipal, pues no pase nada, ¿no? Yo hago un llamado a los compañeros 35 diputados de este Congreso que estamos en tiempo y forma. Yo creo que nunca es tarde cuando hay la voluntad de hacer las cosas bien, sobre todo al órgano superior de fiscalización que pues ha dado las muestras, y pues bueno, yo creo que es importante que la Comisión Inspectorados de Hacienda, quienes los componen los compañeros diputados, tomen cartas en el asunto. Yo en los 2 años anteriores he votado en contra, por lo mismo, por la falta de información que requerimos y sobre todo por la falta de seguimiento de las obras inconclusas que han habido, y lo hemos documentado y con documentos que las mismas autoridades comunitarias han enviado a este Congreso del Estado y que han hecho caso omiso. Por lo tanto, señores, pues yo creo que sí hay un contubernio con el órgano superior de fiscalización y espero que las comisiones tomen cartas en el asunto y cuando nos pasen aquí, porque luego igual nos lo dan faltando cuarto para las 12, el paquete para aprobarlo, y pues yo en lo particular no seré cómplice de nadie. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Alma Rosa Juárez Córdoba, hasta por 15 minutos. Buenas tardes, compañeros diputados, señores y señores medios de comunicación, mesa directiva. En lo que va del año, se ha presentado hechos lamentables en el municipio de Tacotalpa. El 27 de abril fueron hallados muertos 4 niños de entre 10 y 7 años, 3 niños y una niña, 3 de ellos hermanitos. El pasado 28 de agosto fue encontrada sin vida la joven Ingrid Yareli Cruz, de 15 años de edad, con huellas de tortura y violencia sexual. Ese mismo día desapareció la profesora Durbin Ramírez Díaz, bióloga, quien se desempeñaba como técnica de campo en proyectos relacionados con la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y el Colegio de la Frontera Sur. El 31 de agosto también se encontró el cadáver con huella de tortura y de violencia sexual. Otra víctima más, la joven Graciela Pérez López, de 20 años, quien también fue descubierta en la misma circunstancia. Días antes, por la misma zona sobre el río Oxolotán, fue encontrado el cadáver del joven Clever Martínez Martínez. Se menciona en los medios de comunicación a 2 mujeres más desaparecidas, Isidra Montejo Hernández, de 41 años, y Liliana Pérez Encino, y los jóvenes Juan Manuel Cruz Velasco y Luis Reinaldo Roblero. Estos acontecimientos han generado mucho terror e incertidumbre en las comunidades de la zona. Las clases se suspendieron por varias semanas. El ejército y la policía estuvieron vigilando la región, aparecieron los supuestos responsables, pero la violencia no se ha resuelto. Las desesperaciones y feminicidios lamentablemente se presentan en zonas del estado. El 16 de septiembre en Huimanguillo, la joven Dulce Cristel Hernández Córdoba desapareció y hasta el momento no se sabe nada de ella. Es por esta situación que las organizaciones civiles agrupadas en la red municipalista de Tabasco exigieron que el Instituto Estatal de las Mujeres inicie las investigaciones para declarar la alerta de género en el municipio de Tacotalpa. Así como también la diputada federal Nelly Vargas pidió en días pasados que Gobernación inicie las investigaciones para la alerta de género en el municipio. Yo desde aquí me uno a exigencia de los familiares y sociedad para exigir justicia para los feminicidios y homicidios.
Además, considero que se deben llevar las investigaciones a fondo sobre las mujeres desaparecidas y los jóvenes. En las actuales condiciones donde la violencia se ha enseñado con las mujeres, es necesario realizar acciones, no solo para corregir, sino también para prevenir. Según la periodista Lidia Cacho, en sus artículos publicados por CIMAD Noticia el 17 de junio denominado Mujeres en la Sombra. En 15 meses desaparecieron 1.140 mujeres y niñas en 9 estados del país. La Procuraduría no hace efectivos su mecanismo de búsqueda, aludiendo que ellas se fueron por su voluntad. En la nota publicada en la revista Proceso número 1872 del 15 de septiembre del presente año, en el estado de Querétaro, en este año, el procurador local Arsenio Durán Becerra dijo a organizaciones civiles que este año tiene reportes activos de 53 mujeres desaparecidas, de las cuales 48 son menores de edad. Según CIRCE Radio Comunicación y Perspectiva, informa que el estado de Puebla, en el sexenio del famoso gobernador Mario Marín Torres, se reportaron 3.323 mujeres desaparecidas. En Veracruz, el exprocurador Reinaldo Escobar Pérez, en una de sus comparencias, indicó que habían 5.131 quejas de desapariciones de mujeres del 2000 al 2010. En las investigaciones, muchas de estas niñas y mujeres desaparecidas van a parar a las redes de trata, las cuales son sometidas al comercio sexual y son tratadas como esclavas. Estas redes actúan en todo el mundo. Las desapariciones de las mujeres y niñas... Un momentito, por favor. Le suplico a los compañeros diputados y diputadas, por favor, vamos a poner atención, por favor. Gracias. Gracias. Las desapariciones de las mujeres y niñas van en aumento. Es necesario que los ministerios públicos actúen con rapidez en busca de las desaparecidas. En muchas ocasiones las investigaciones tardan, porque el momento de hacer una denuncia ante el Ministerio Público, este comenta que a lo mejor la mujer desaparecida se fue con el novio y anda por ahí paseando, o dice que las mujeres se pierden por voluntad propia. ¿Qué hay que esperar? Porque ya van a aparecer. La espera de 36 horas para iniciar las investigaciones da tiempo a las tratantes para sacar a las mujeres del Estado o a las feminicidas de escapar impunemente. En este sentido, cobra suma importancia uno de los resolutivos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Campo Algodonero, en la que mandata al Estado mexicano a estandarizar los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencias sexuales y homicidios de mujeres, conforme al protocolo de Estambul. El manual sobre la prevención e investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas en base a una perspectiva de género, por lo que considero urgente que la Procuraduría del Estado de Tabasco cuente con un protocolo para actuar en el caso de mujeres y niñas desaparecidas, que lo obliguen a investigar con la debida urgencia y con perspectiva de género, además de que todo el personal que investiguen en dichas actuaciones deben ser capacitados continuamente y evaluando. Dicho protocolo
permitirá salvar vidas, ya que las autoridades competentes iniciarán las investigaciones en el momento de recibir la denuncia. Muchas gracias. Atentamente, diputada Alma Rosa Juárez Córdoba. Bien, compañera. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús González hasta por 15 minutos. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Bueno, hace rato escuchaba a los amigos, ¿no?, de que debatiendo que con la izquierda pues salvan al pueblo y con la derecha lo hunden, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una reflexión sobre el tema que hace rato expuse en esta tribuna. En lo personal, considero indispensable e importante la permanencia del pago de este impuesto vehicular, ya que esta fuente de ingresos fiscales representa la posibilidad para el Estado y los municipios de allegarse recursos para realizar obras o servicios públicos de calidad indispensables para llevar el desarrollo del Estado y sus municipios. Con su eliminación, no solamente dejaría de percibir el Estado de manera directa alrededor de 250 millones de pesos. O sea, que si esto lo quitamos, no solamente serían 250 millones de pesos, serían casi 500 millones de pesos que dejaría de percibir el Estado, según lo proyectado. Además de dicha cantidad, es de observarse que el ingreso de aquel impuesto juega en el cálculo de las participaciones que recibe el Estado, es decir, de no tener un ingreso por este concepto, el monto total de los ingresos estatales se vería afectado y como consecuencia la variable que se utilizan para el cálculo del Fondo General de Participaciones y por el ENDEN, en el Estado recibiría menos ingresos por las participaciones federales de este fondo. De igual forma, los municipios se verían afectados, ya que dejarían de percibir el 22% de este recurso, es decir, que la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco señala que de los ingresos estatales por concepto del impuesto vehicular estatal de los municipios recibirían el 22%, mismo que representa más de 72 millones de pesos que se distribuyen a los municipios del Estado de Tabasco mediante el Fondo Municipal de Participaciones. Insisto, es necesario legislar de forma adecuada esta contribución del impuesto estatal vehicular con la finalidad de evitar la creación de falsas expectativas en la sociedad tabasqueña. Por ello, y con una verdadera sensibilidad social, esta iniciativa de reforma que estoy seguro traerá beneficios tangibles para todos los tabasqueños. Por las consideraciones y argumentos expuestos, tanto en la iniciativa de ley como en la presente reflexión, dejo un punto de equilibrio y de coincidencia en donde todos vamos a converger. Yo espero que los medios de comunicación no cambien el sentido positivo que hoy he dejado en esta 60ª legislatura por uno negativo que dañe la opinión de la sociedad. Muchísimas gracias. Para rectificación de hechos se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil, hasta por 5 minutos. Honorable Congreso del Estado, me llama la atención el planteamiento realizado por el diputado Jesús González hace unos momentos, porque
Yo no sé si por su tránsito en el PRD, en el PT y ahora en el PRI, ya no tiene clara la ideología, vamos a llamarle, porque el candidato de su partido, Jesús Alí, ofreció en campaña la derogación del impuesto estatal vehicular. Entonces yo no sé ideológicamente cómo militar viene de soldado, por eso ahí viene la militancia, ¿no? Militar. Y resulta que ya no hay coincidencia ideológica, ¿no? Yo creo que hay que revisar, hay que, propuesta respetuosa, ¿no? Centrar la visión de Estado, porque se está en un partido político y ya no empiezan a coincidirse con los planteamientos ideológicos de quien en su momento abanderó una plataforma electoral y que ideológicamente pues hay una definición política, ¿no? Entonces, me llamó la atención el comentario y hago uso de la tribuna para precisar ese punto, ¿no? Las fuerzas políticas tienen definiciones políticas y bueno, se está o no se está, ¿no? Por alusiones personales se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús González. Hasta por 5 minutos. Sí, gracias. Mire, amigos, ideología política a veces al político lo ha convertido en ser cómplices de la afección de un Estado. Efectivamente, yo hablo como médico, pienso como médico, no como político. Afortunadamente me dieron la oportunidad de estar aquí y he sido congruente, porque también yo sigo siendo una izquierda responsable dentro del mismo PRI, y lo he manifestado en mi opinión y lo he dicho claramente. No vamos a confundir a la sociedad, que hoy lo que he planteado es lo más razonable, es lo más fundamentado, y hago esa pregunta, y le hago la pregunta al diputado Fósil: ¿se atrevería a quitarle a esta administración nueva casi 500 millones de pesos de ingreso inmediatamente, o 72 millones de pesos a los municipios? ¿Sería que fortalecerían las funciones municipales? ¿A dónde está la defensa del pueblo? ¿Engañándola? No, señores, no, amigo diputado, igual le haría la pregunta también al diputado Perna, si realmente se atrevería a quitar el impuesto vehicular. Y que quede claro a los tabasqueños que también se dio algo muy importante, que se propuso que de 100 a 300, o sea, que ahí encajan casi el 80% de la población tabasqueña que sí cuenta con un vehículo para poder hacer ese beneficio a la sociedad tabasqueña. Muchísimas gracias. Bien, por alusiones personales se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil, hasta por 5 minutos. Honorable Congreso del Estado, voy a ser muy breve. Yo pensé que por el tránsito en 3 partidos políticos se había enturbiado la visión ideológica del diputado González, pero pues ya él fue más claro ahorita, ¿no? Él dice: yo soy médico y pienso como médico y pues no soy político. Con eso está aclarado todo. Gracias. Muy bien. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie, siendo las 14 horas con 37 minutos del día 25 de septiembre del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos
de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día jueves 27 de septiembre del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.